Sean bienvenidos nuevamente al canal. En este video estaré explicando la utilización de fórmulas para las funciones trigonométricas, tanto para ángulos complementarios, para ángulos suplementarios y para ángulos opuestos. Vamos a comenzar con las fórmulas trigonométricas para ángulos complementarios. Voy a escribir por acá el título. Fórmulas trigonométricas para ángulos complementarios. Ok, estas fórmulas también son conocidas como identidades de cofunción, ¿sí? Voy a escribir por acá, identidades de cofunciones. Bueno, tenemos que recordar algo. ¿Qué son los ángulos complementarios? ¿Sí? Se dice que dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Por ejemplo, 30 grados más 60 grados son complementarios. ¿Por qué? Porque suman 90 grados. Entonces podemos definir alfa más beta igual a 90 grados. Por lo tanto, alfa y beta van a ser complementarios entre sí. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿qué sucede? Tenemos alfa más beta igual a 90. Si queremos encontrar un ángulo, por ejemplo, beta, entonces, y conocemos alfa, ¿verdad? Alfa que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, siempre que tengamos alfa como un valor agudo y tengamos esta expresión 90 menos alfa, ¿sí? 90 menos alfa sería el complementario de alfa para poder llegar a sumar 90, ¿verdad? 90 menos alfa es el complementario de alfa, o sea, beta. ¿Sí? Bueno, entonces, recordando esto, vamos a escribir las siguientes identidades. Bueno, la primera identidad nos dice que seno y coseno son cofunciones o son iguales, ¿sí? Son iguales toda vez sus ángulos sean complementarios. Por ejemplo, seno de 90 menos alfa va a ser igual al coseno de alfa, ¿sí? Entonces, seno y coseno van a ser iguales toda vez sus ángulos sumen 90 grados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el seno de 60 grados va a ser igual a ¿quién? Al coseno de 30 grados. Entonces, seno y coseno son iguales, pero ¿cuál es la condición? Sus ángulos deben de ser complementarios. ¿De acuerdo? Deben de sumar 90 grados. En este caso, pues 60 más 30 lo cumple, ¿verdad? 60 más 30 son 90 grados como tal. Muy bien. Es muy común que no escribamos esta identidad en términos de grados, o sea, 90 grados menos alfa, sino que en términos de en radianes, ¿verdad? Eso depende mucho de el catedrático, depende mucho de la bibliografía o el libro que estemos utilizando. Entonces, podemos escribir seno de 90 menos alfa o lo podemos escribir en radianes, ¿verdad? Recordemos que 90 grados equivale a pi medios de radian, ¿sí? Entonces podemos escribir seno de pi medios menos alfa o pi medios menos x podría ser, eso no importa, es la variable, ¿sí? Seno sería igual a ¿qué? Igual al coseno de x, ¿verdad? Entonces seno y coseno son iguales entre sí. ¿Por qué? Porque sus ángulos suman 90 grados, o sea, suman pi medios, si estamos hablando en radianes, ¿verdad? Muy bien, obviamente también se cumple si lo escribimos al revés. Si lo escribimos como coseno de 90 menos alfa es igual a ¿qué? Al seno de alfa. Nuevamente, seno y coseno son iguales porque sus ángulos suman 90 grados. También lo podemos escribir con radianes, ¿verdad? Entonces, coseno de pi medios menos x es igual al seno de x. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera identidad de cofunción. Seno y coseno son cofunciones entre sí. ¿Ok? Ahora, vamos con la segunda.
La tangente y la cotangente también son cofunciones. Entonces puedo escribir la tangente de 90 menos alfa. La tangente va a ser igual a ¿quién? A cotangente, toda vez sus ángulos sumen 90 grados. Nuevamente, este ángulo más este ángulo debe ser 90 grados para que la tangente y la cotangente sean iguales entre sí. De igual manera, puedo escribir cotangente de 90 menos alfa es igual a la tangente de alfa. Entonces, un ejemplo de esto podría ser tangente, y lo pueden comprobar con su calculadora. Tangente de 50 va a ser igual a la cotangente de ¿quién? De 40. Entonces, tangente y cotangente son iguales. ¿Por qué? Porque sus ángulos suman ¿cuánto? Suman 90 grados, ¿verdad? 50 más 40 son 90. Nuevamente, podemos escribir esta identidad en términos de radianes, ¿verdad? Entonces, tangente de pi medios menos x es igual a la cotangente de x, o al revés. Cotangente de pi medios menos x es igual a la tangente de x. ¿Ok? Bueno, ya llevamos entonces 4 razones. Recordemos que en total son 6, entonces nos hacen falta 2, que sería secante y cosecante. Y evidentemente, secante y cosecante son, son cofunciones entre sí. Entonces voy a escribir por acá. Secante, ¿sí? De 90 menos alfa es igual a cosecante de alfa. Entonces, secante y cosecante van a ser lo mismo si sus ángulos suman 90 grados. Usando la lógica, cosecante de 90 menos alfa va a ser igual a la secante de alfa, ¿verdad? Nuevamente, cosecante y secante tienen el mismo valor toda vez sus ángulos sean complementarios, ¿sí? También lo podemos escribir como, como radianes, ¿verdad? Utilizando radianes. Entonces decimos, secante de pi medios menos x es igual a cosecante de x. O de otra manera, cosecante, ¿sí? De pi medios menos x es igual a ¿qué? A la secante de x. Entonces, estas son las primeras fórmulas trigonométricas para ángulos complementarios, o sea, ángulos que suman 90 grados, ¿ok? Voy a escribir ahora las identidades para ángulos suplementarios. Entonces, aquí coloco el título. Identidades trigonométricas o fórmulas trigonométricas, ¿verdad? Para ángulos suplementarios. Entonces, tenemos que recordar quiénes son los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios, por ejemplo, A y beta, perdón, alfa y beta van a ser suplementarios entre sí, ¿sí? Si la suma nos da 180 grados, es decir, la suma de los ángulos es un ángulo llano, entonces esos dos ángulos son ángulos suplementarios entre sí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas identidades? Recordemos, seno, ¿sí? Seno de 180 menos alfa va a ser igual al seno de alfa. Entonces vamos a tener dos valores de seno que van a ser completamente idénticos, hasta el mismo signo y todo, si sus ángulos, ¿sí? Suman 180 grados. ¿Ok? Algo similar sucede con coseno. Coseno de 180 menos alfa va a ser igual a menos coseno de alfa. Entonces va a tener el mismo valor absoluto. Lo que va a cambiar es el signo. ¿Ok? Pero el valor va a ser el mismo. ¿Ok? Algo similar con tangente. Tangente de 180 menos alfa es igual a menos la tangente de alfa. Entonces tienen el mismo valor absoluto. Lo único que cambia es el signo. Y recordemos, sus ángulos deben de sumar 180 grados.
Ok, usando un poco lo de identidades o relaciones entre las razones trigonométricas, recordemos quién es el recíproco de seno. El recíproco de seno era cosecante, ¿sí? Si seno está positivo, cosecante también va a ser positiva. Entonces podemos concluir que cosecante de 180 menos alfa es igual a ¿quién? A la cosecante de alfa, ¿sí? Usando la misma lógica para, para el coseno y para la tangente. El recíproco de coseno es secante. Entonces, secante de 180 menos alfa es igual a menos secante de alfa. Y lo mismo para la cotangente. Si la tangente queda negativa, la cotangente también, ¿verdad? Porque tienen el mismo signo. Entonces, cotangente de 180 menos alfa es igual a menos cotangente de alfa. ¿Sí? Ya solo nos hace falta las últimas funciones, que son las funciones o las fórmulas trigonométricas para ángulos opuestos, ¿verdad? Lo voy a escribir en otra página. Fórmulas o identidades más que todo, de hecho así lo voy a escribir. Identidades trigonométricas para ángulos opuestos. O pues, ok, para esto de ángulos opuestos, necesitamos saber quiénes son las funciones pares, ¿sí? O impares. Entonces, y además recordar que es un número opuesto. Por ejemplo, si tenemos un número 10 positivo, ¿quién es el opuesto? Menos 10. Si tenemos un número, por ejemplo, menos 25, recordemos que estos van a ser ángulos, ¿verdad? Van a ser grados, ¿sí? Entonces, o en radianes, menos 25 grados, ¿quién sería el opuesto? Pues más 25 grados. ¿De acuerdo? Lo único que cambia en los opuestos es el signo. Si es positivo, se vuelve negativo. Y si está negativo, se vuelve positivo para obtener el opuesto, aunque su módulo o su valor absoluto sea el mismo. Entonces, ¿quiénes son positivas? ¿Quiénes son pares? Perdón. Las funciones que siempre nos van a dar el mismo signo, independientemente si lo evaluamos en ángulos opuestos. ¿Ok? ¿Quiénes son las funciones pares? Solamente coseno y su recíproco, que es secante. ¿De acuerdo? Quiere decir de que las otras cuatro funciones pues van a ser impares, ¿verdad? ¿Quiénes son impares? El seno y su recíproco, que es cosecante, la tangente y la cotangente. Eso significa que como son impares van a cambiar de signo. Entonces, comencemos con seno. Seno es una función impar, por lo tanto, el seno de menos alfa va a ser igual a menos el seno de alfa, ¿sí? Ahora, vámonos con coseno. Coseno es una función par. Eso significa que va a ser del mismo signo. Si coseno en este caso nos queda positivo, entonces el coseno de menos alfa va a ser igual a ¿qué? Al coseno de alfa. Va a tener el mismo signo del coseno de alfa. ¿De acuerdo? Ahora, nos vamos con la tangente. La tangente, si se dan cuenta, lo ubicamos en el grupo de los impares. Por lo tanto, si evaluamos con un ángulo negativo agudo, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Menos la tangente de alfa. Ok, ahora nos vamos con los recíprocos. Si el seno quedaba negativo, el recíproco también, ¿verdad? Entonces, cosecante de menos alfa va a ser igual a menos cosecante de alfa. Nuevamente, nos vamos con el recíproco del coseno. Si el coseno queda positivo, su recíproco también. ¿Sí? ¿Quién es el recíproco de coseno? Secante. Entonces, secante de menos alfa es igual a secante de alfa. Y por último nos queda la cotangente. Cotangente lo vemos en el grupo de los impares, por lo tanto va a cambiar de signo, ¿sí? Entonces, cotangente de menos alfa es igual a menos cotangente de alfa. Muy bien, entonces, veamos un ejemplo. ¿Podemos usar la calculadora para este ejemplo?
Nos dice el coseno de menos 30 grados es igual a ¿qué? Al coseno de 30 grados. Recordemos de que ambos van a ser positivos. ¿Por qué? Porque es una función par y su ángulo es un ángulo agudo, ¿verdad? Entonces, usted puede evaluar en su calculadora coseno de menos 30 grados y le da aproximadamente 0.866, ¿sí? Ahora, si evaluamos coseno de 30 grados, pues vamos a observar que nos da el mismo signo y ambos quedan positivos. Entonces, la identidad de los pares e impares es verdadera, ¿verdad? Ok, ¿qué sucede con el seno? Si evaluamos, ¿sí? El seno de 30 grados nuevamente, esto va a ser igual a ¿qué? O bueno, vamos a colocar el signo negativo. El seno de menos 30 grados nos dice que esto va a ser igual a menos el seno de 30 grados. Comprobémoslo. El seno de menos 30 grados en nuestra calculadora nos da menos 0.5. Y menos el seno de 30 grados también nos da menos 0.5. Entonces, vea que aquí le tuvimos que colocar el signo menos, ¿verdad? No solamente podría decir seno de 30, ¿por qué? Porque el seno de 30 grados es 0.5 positivo. Nos daría la misma respuesta, pero con otro signo. Entonces, mucho ojo con eso. Veamos un ejemplo. Voy a escribir por acá, ejemplo número 1. Entonces, con una condición, si el seno de 23 grados es aproximadamente 3.907 milésimas o 0.3907, ¿sí? Encontremos o ¿sí? Haya coseno de 67 grados y seno de 157 grados. Ok, entonces, lo primero que queremos es el coseno de 67. Entonces, si nos damos cuenta, al inicio nos dieron el seno. Recordemos que el seno y el coseno van a ser iguales si sus ángulos suman 90. En este caso, 23 grados más 67 grados, ¿cuánto suma? 90, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era esa fórmula? Era la de ángulos complementarios. Nos decía que seno de 90 menos alfa era igual a ¿qué? Al seno de alfa, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo puedo escribir 67 como 90 menos alfa? O sea, 90 menos 23. Si se dan cuenta, 90 menos 23 nos da 67. Entonces, alfa sería 23 grados. Entonces, aquí sería el seno de alfa, o sea, el seno de 23 grados. Pero el seno de 23 grados ya lo conocemos, que sería 0.3907. Entonces, si se dan cuenta, el coseno de 67 es igual al seno de 23, o sea, 0.3907. ¿Sí? Ahora nos vamos con el seno de 157. Voy a escribir acá con otro color. El seno de 157 grados, ¿sí? 157 grados más 23 grados suman 180, ¿ok? Entonces podemos escribir aquí que el 157 se puede escribir como 180 menos alfa. Recordemos que esta era una identidad también para ángulos suplementarios. El seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa. ¿Pero cuánto tendría que valer alfa? Alfa tendría que valer 23, ¿verdad? ¿Por qué? A 180 le restamos 23, nos da como resultado 157. Entonces, alfa vale 23. Aquí es el seno de alfa, o sea, el seno de 23. Nuevamente, el seno de 23 lo conocemos, sería 0.3907 o 0.3907. ¿Sí? Ok, acá le damos respuesta al primer ejemplo. Voy a hacer un segundo ejemplo. Lo voy a hacer en otra página. Ejemplo número 2.
Si el seno de 80 grados es aproximadamente 9.848 milésimas o 0.9848 y el coseno también de 80 grados equivale a aproximadamente, ¿verdad? 0.1736. Nos piden lo siguiente, encuentre seno, coseno y tangente, seno, coseno y tangente para los ángulos de 10 grados, 100 grados y menos 80 grados. Entonces voy a hacer una tablita para poder resolver a este ejercicio. Voy a escribir los ángulos, sus funciones y vamos a dejar ahí el espacio para sus resultados. Ok, entonces acá iría el resultado del seno, el resultado del coseno y el resultado de la tangente. ¿Sí? ¿Qué valores tenemos en los ángulos? 10 grados, 100 grados y menos 80 grados. Entonces, necesitamos el seno de 10. Recordemos que el seno y el coseno van a tener el mismo resultado si sus ángulos suman 90. Entonces, seno va a ser igual a coseno, toda vez sus ángulos sumen 90. En este caso, 10 grados más 80 grados suman 90. Quiere decir de que el resultado va a ser el mismo. El resultado sería 0.1736. Ahora, nuevamente, el coseno va a tener el mismo valor que el seno, toda vez sus ángulos sean complementarios. Y evidentemente, 80 grados más 10 grados suman 90. Entonces, el resultado va a ser aproximadamente 0.9848. Ahora, ¿cómo encontramos tangente? Recordemos que tangente se encuentra dividiendo seno entre coseno. Entonces hagamos esta división. Dividamos 0.1736 dividido entre 0.9848. Podemos usar la calculadora para resolverlo. Nos da como resultado 0.1763. Ahora pueden comprobar. Seno de 10 grados aproximadamente les da este valor. Coseno de 10 grados aproximadamente les da este segundo valor. Y por último pueden comprobar, tangente de 10 grados es aproximadamente este valor. Muy bien. Ahora queremos el seno de 100 grados. Bueno, 100 grados se pasa de los 90, ¿verdad? Entonces podemos usar alguna fórmula de ángulos suplementarios. Recordemos que los suplementarios suman 180, ¿verdad? ¿Y quién era suplementario o cuál, qué nos decía la fórmula de seno de 180 menos alfa? Que era igual al seno de alfa, pero esto debía de sumar ¿cuánto? 180 grados. Entonces, seno va a ser igual a seno, toda vez sus ángulos sumen 180. En este caso, 80 grados y 100, pues si suman 180, entonces el resultado va a ser el mismo valor de seno, que sería 0.9848. Nuevamente, coseno. Coseno de 180 menos alfa va a ser igual a menos el coseno de alfa. Entonces va a tener el mismo valor de coseno, pero negativo. Toda vez sus ángulos sumen 180. Veamos. 100 grados más 80 grados suman 180. Entonces el resultado va a ser el mismo, pero con un signo negativo. Menos 0.1736. Ok, ahora, ¿cómo encontramos tangente? Pues dividiendo seno entre coseno. Quiero que vean los signos. Más dividido menos, pues es menos, ¿sí? Y 0.9848 dividido entre 0.1736 es aproximadamente 5.6728. A 4 decimales o 5 cifras significativas. Ahora,
observamos el valor del tercer ángulo, en este caso es un ángulo opuesto, ¿verdad? Entonces, los resultados van a tener el mismo valor absoluto que sus funciones originales, pero tenemos que identificar si son pares o impares. En este caso, seno va a tener el mismo valor, pero con otro signo, porque es impar, ¿sí? Entonces, seno de 80 va a ser igual, bueno, el seno de menos 80 va a ser igual a menos el seno de 80. Entonces sería menos 0.9848. Ahora, el coseno sí es par, entonces el coseno conserva su signo. Sería 0.1736 positivo. Y para encontrar tangente, nuevamente dividimos seno entre coseno. Menos dividido más es menos. Y esta división ya la habíamos hecho. Quedaría 5.6728. Ok, acá estaríamos finalizando este video para fórmulas trigonométricas, para ángulos complementarios, suplementarios y ángulos opuestos.